Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en los planes europeos ante la crisis energética que vive el continente. Para ello nos acompañan en este estudio Eusebio Val, corresponsal del diario La Vanguardia. Bienvenido. Hola, buenos días. Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo. Bienvenida. Y Yago del Barrio, experto en ingeniería energética de Sciences Po aquí en París. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Los planes europeos, Francia entre ellos, con su escudo energético para capear la crisis energética, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Lo estamos viendo estos días. Las grandes economías sacan la chequera para amortiguar el golpe de la inflación y la crisis energética. Los gobiernos europeos ensayan distintas políticas fiscales para hacer frente a los efectos de la escalada de precios en ciudadanos y empresas. Alemania, con un ambicioso plan de 200.000 millones de euros, criticado por varios países de su entorno, otros como Italia bajando cotizaciones, otros subiendo impuestos a los ricos, como el caso de Países Bajos, y Francia, que parece que logra contener la inflación mejor que el resto de sus socios con su llamado escudo energético. Veremos si también le sirve a Macron para capear las tensiones sociales en otoño y evitar ese otoño caliente en el que ya planea una de sus reformas estrellas del quinquenio, la de las pensiones. Repasemos algunas portadas de prensa. Diario Le Parisien titula ¿Cómo reducir su factura de la electricidad? La obsesión ciudadana ahora mismo. El alemán Süddeutsche Zeitung titula Contra el frío al lado de un calentador en bolsa de los que usaban nuestras abuelas. El diario Times en este artículo se pregunta si esta situación es un punto de partida para un otoño caliente para Macron. En esta situación, Le Monde esta semana se hacía eco del estudio Fracturas francesas para titular Francia sigue descontenta, pero baja la crispación y aumenta el nivel de confianza en el sistema en líneas generales en medio de esta crisis. Luego vamos a comentarlo también en el programa. Bueno, Eusebio, ¿está consiguiendo Europa capear por el momento con sus planes, con sus escudos energéticos, los estallidos sociales, esos que pretendía Putin? Yo creo que de momento sí, cada país a su manera, cada país con medidas diferenciadas y aparte con una coordinación a nivel europeo. Yo creo que la política de momento está funcionando, pero el potencial de descontento está ahí en países, por ejemplo, como Francia, con gran tradición de reivindicativa y de protestas. Pero de momento, si Putin confiaba en que eso iba a beneficiarle, yo creo que de momento no, porque hay otros factores como la ayuda militar masiva a Ucrania que están teniendo un impacto muy fuerte. Es decir, que yo creo que de momento, por ese lado energético, está resistiendo Europa. Claro, es que Putin contaba con ese elemento de descontento en las opiniones públicas occidentales para que le sirviera en la guerra, pero sin embargo, por el momento esos estallidos sociales los consigue capear Europa con estos planes de los que hablamos. Sí, como Beatriz. decía ayer, la ministra de Transición Ecológica francesa decía que Putin usa el gas como un arma de guerra, ¿no? Un arma más, igual que los tanques. Y por ahora, de momento yo creo que también no hemos llegado al invierno crudo. O sea, la gente ahora de momento no tiene como la calefacción, no hay cortes. Una vez que lleguemos al invierno, a lo mejor en diciembre y justo que cuando está hablándose de la reforma de las pensiones, se une un poco todo, que no tienen calefacción, que quieren que trabajen más tiempo y todo eso, entonces a lo mejor ahí estalla, ¿no? Yo creo que de momento, como ha pasado el verano, tampoco la gente lo ha notado, lo ha notado la cartera, pero no lo ha notado tanto físicamente, ¿no? Y además la perspectiva de la guerra es que va a durar, ¿vale? Sí. Desgraciadamente no se va a acabar mañana. La crisis energética sigue golpeando con fuerza ante el temor de un corte energético provocado por Rusia, como decía Beatriz. Los países siguen actuando e implantando medidas para el ahorro energético y la pregunta, Yago, ¿cómo se construye un plan de sobriedad? ¿Qué tipos de medidas se deben privilegiar? Luego vamos a ver lo que ha hecho el caso francés que fue anunciado este jueves. Cuéntanos. Pues para realizar un buen plan de seguridad es necesario no inventar la rueda, simplemente seguir las indicaciones que ya se recogen desde autoridades comunitarias y desde todos los países. Reducir las temperaturas de las calefacciones, intentar no malgastar luz. Básicamente son medidas de eficiencia energética. Intentar reducir un consumo superfluo de electricidad y de gas. Y es que, según ha anunciado el gobierno francés, con este plan de seguridad, que no es ninguna locura, son medidas simples y fáciles de cumplir, puedes llegar a ahorrar un 10% del consumo de energía, que eso en precios se puede traducir en una bajada significativa. Entonces,
no es inventar la rueda, es simplemente seguir las medidas ya existentes que llevan años intentando implantarse, pero que hay mucha resistencia, hay mucha inercia en contra. Claro, la pregunta es si vale solo con la voluntariedad o con la incitación, o hay que pasar a un grado superior, o si vamos a tener también el reflejo de lo que pasó con la crisis sanitaria, ¿no? Claro, siempre en un principio lo que se intenta es que la población siga estas directivas, pero es verdad que muchas veces al haber tanta resistencia acaban imponiéndose. Entonces es posible que se pase de las recomendaciones existentes actualmente a imposiciones en temperaturas máximas y medidas bastante más estrictas que las existentes. Yo creo que depende de cómo evolucione, depende de las temperaturas de este invierno, claro, y depende de cómo vaya el suministro, pasaremos de recomendaciones como las existentes a medidas bastante más duras. Por cierto, que las reservas, Francia ya ha anunciado que sus reservas de gas llegan al 100% y de media en la Unión Europea están en el 89%, que son cifras bastante buenas por el momento. ¿Vamos a llegar a la coerción o nos vamos a quedar en el nivel más bajo, en la incitación? Bueno, yo creo que por una parte estas medidas de limitación de precios, tanto a nivel europeo como de todos los gobiernos, es natural que se apliquen para amortiguar los efectos sobre la población. Pero claro, por otro lado, si la gente no se rasca el bolsillo, si no ve que los precios realmente suben mucho y le afectan, pues su comportamiento en el terreno energético no va a variar. Es decir, que es un arma de doble filo, ¿no? Que los gobiernos, por motivos políticos, la aplican, pero si la gente no lo nota, pasa como cuando los chalecos amarillos, que la revuelta, el detonante fue un aumento mínimo del precio del carburante con la ecotasa, y entonces se armó casi una revolución. Es decir, que la población, al menos aquí en Francia, es muy sensible al aumento de precios, y solo con recomendaciones yo me temo que el efecto no va a ser muy grande. ¿Cómo nos recuerda esta situación a la vivida en la pandemia, verdad? Vea, Sí. trasladando, es decir, hay ciertos paralelismos, ¿no? Esto no suena de antes, ¿no? Sí, es como ayer también anunciaron que van a empezar a publicar todos los precios de los precios del gas y la electricidad, que iba a salir una vez a la semana el gobierno anunciando los precios, y me recordó justo a todos los días durante la pandemia, que estábamos siguiendo cada día si subían o no subían los números de infectados, el número de muertos. Exacto. Y yo creo que este invierno va a pasar otra vez también lo mismo, que estarán todos los días en la televisión diciendo sube el precio de la electricidad, baja, y todo eso también va a crear a lo mejor quizá un estallido social, que aquí en Francia, como dice Eusebio, protestar es casi el deporte nacional, ¿no? Por cierto, Yago, con estos niveles de reservas, que en el caso de Francia llega al 100%, la media europea en el 89%, el fantasma de los recortes del suministro se aleja, sería ya, digamos, el último recurso. Efectivamente, siempre ha sido el último recurso, pero hay que tener en cuenta que un 100% de reservas a nivel comunitario no da para más de un 30% del consumo anual. Y en invierno es muy duro. En los inviernos, en los países del sur no estamos tan acostumbrados, pero en los países más nórdicos, con temperaturas tan extremas, aunque tengas una reserva de un 30% del año, no te da para pasar todo el invierno, porque es cuando más se consume. Entonces, va a depender del suministro de otros países el poder llegar a esos cortes. Pero yo creo que la Comisión y tanto los Estados miembros llevan un plan bastante contundente para intentar evitar ese escenario que sería el último recurso. Entonces, esto que dijo la Comisión de Regulación de la Energía aquí en Francia esta semana, que puede haber situaciones de tensión en función del consumo en los próximos meses, es cierto. Es decir, pese a tener las reservas, sí que se puede llegar a cortes de suministro. ¿Qué otra cosa sería cómo se van a aplicar? En un país no acostumbrado, esto no es Latinoamérica. Claro, efectivamente, sería el último escenario, pero sí que se va a tensionar mucho el sistema. Si conseguimos reducir el consumo, de hecho, de aquí tanto interés en estos planes de sobriedad, porque si se consigue reducir y no tensionar y llevar a estos extremos, se va a poder evitar los cortes. De todas formas, esto es como lo que ha dicho Bea, en función de lo que pase cada semana y de los reportes semanales, se irá viendo y la Comisión irá tomando decisiones. Y de hecho, el gobierno francés va a publicar la cifra total de consumo energético nacional en lo que parece una especie de examen colectivo a la nación. Es decir, es trasladar un poco al ciudadano una especie de responsabilidad colectiva, y vamos a ir examinándonos semana a semana. No sé cómo lo ven esa estrategia del gobierno, porque al fin y al cabo es una especie de estrategia, ¿no? Y lo que pasa es que aquí en Francia yo creo que se está escamoteando en parte el debate
el debate, sobre todo sobre la electricidad, ¿no? Porque una cosa es el gas y otra es la electricidad, y aquí Francia tiene el problema añadido de sus centrales nucleares. Que casi por orgullo nacional se habla, pero no demasiado, de un problema gravísimo, que más de la mitad de las centrales los reactores están parados por mantenimiento o por problemas de fisuras, problemas técnicos graves, ¿no? O sea que se suma la crisis ucraniana y este problema interno de descuido, de una planificación errónea de todo el sector nuclear francés. Bea. No, y además hay que recordar también que en Francia mucha gente tiene calefacción eléctrica y todo eso, y la electricidad depende también mucho de la energía nuclear, ¿no? Aquí en Francia es la gran... Los gobiernos a todo esto preparan otra herramienta a su alcance, que es la política fiscal. Cada día, bueno, estamos viendo nuevos anuncios de descuentos fiscales o cambios impositivos. En España vemos una guerra autonómica por bajar tramos del impuesto de la renta, y en este contexto se están produciendo, bueno, pues también situaciones como la del Reino Unido de ir marcha atrás con la bajada impositiva anunciada por Liz Truss, porque no hay dinero en la caja entonces para hacer frente a un mayor gasto. Bajar impuestos y mantener el gasto. Pero esto es soplar y absorber al mismo tiempo, que es imposible. Es decir, lo que no se puede decir al ciudadano es que se pueden bajar impuestos si se quiere mantener el gasto. Eso es una cosa obvia, pero a veces no los gobiernos tienen la tentación de hacer estos equilibrios imposibles. Es muy significativo y muy locuaz lo que le ha pasado a Liz Truss estos días en este sentido, ¿no lo creen? Sí, pero es una situación en el Reino Unido también muy particular, de un primer ministro que parecía que era muy fuerte en el inicio y después pues los problemas que tuvo cayó, con una perspectiva de elecciones. Aquí al menos Macron tiene una perspectiva de casi 5 años gobernando, ¿no? Que en teoría debería dar más estabilidad y estar menos tentado a ciertas medidas, digamos, populistas o que no se sostengan presupuestariamente. Pero aún así, para evitar el descontento social, existe la tentación. Beatriz. Sí, yo creo que también Macron quizá lo tiene un poco más fácil, ¿no? Más fácil, siempre es complicado aquí en Francia. Sí. Y bueno, ya veremos al final qué es lo que pasa, pero sí, en Inglaterra es la verdad que la entrada de Liz Truss ha sido un desastre total. Sí, en tan pocos días. Vamos a hacer en este punto una breve pausa y en unos instantes seguimos analizando el plan de sobriedad. Introducimos además otro elemento, la reforma de las pensiones. Será vuelta de pausa aquí en Primera Plana hasta ahora. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano. Presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. La medida de Trégoli veut dire beaucoup pour les habitants. Bienvenidos a las noticias de France 24. Thanks very much for joining us. أهلا بكم في ثقافة في عدد اليوم. Ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au programme cette semaine. ونسمع بين حين وآخر. Y en rechazo a las medidas. This storm has hit New York City a lot. I pledge to be a president. 3, 2, 1. Madagascar fait face à une seconde vague meurtrière. Casi 99 millones de ustedes nos siguen cada semana en France 24. Shukran. Gracias. Your confidence means a lot to us. Muchas gracias. شكراً على هذه الثقة. Thank you. Merci du fond de mon cœur. Liberté, égalité, actualité. Sarajevo, Managua, Bali, ciudades que como tantas otras han sufrido la guerra, el hambre, la dictadura o catástrofes naturales. Fukushima, Grozny, La Habana. France 24 vuelve a las regiones que marcaron la actualidad internacional. Sus habitantes cuentan su nueva vida, sus esperanzas y su lucha para superar un pasado traumático. Boleto de vuelta, todas las semanas por France 24 y France24.com.
Seguimos aquí en Primera Plana esta semana hablando de los planes de sobriedad de los gobiernos europeos para hacer frente a la crisis energética y cómo esto por el momento está evitando estallidos sociales en Europa. Lo hacemos con Eusebio Val, Beatriz Juez, periodistas, y Yago del Barrio, experto en ingeniería energética de Sciences Po en París. Aquí en Francia, de momento, la inflación está siendo controlada en esta grave crisis de subida de precios, está alrededor del 6%. Gracias al llamado escudo energético. Yago, ¿en qué consiste ese escudo energético que está consiguiendo, que está propiciando que Francia no tenga unas tasas de inflación como el resto de socios europeos? Pues este escudo energético fue una medida que se tomó previa a la guerra, porque recordemos que se tomó en 2021 y consiste en mantener los precios regulados, tanto de la electricidad como del gas, a los niveles de octubre de 2021. Es verdad que la electricidad subió un 4% en febrero, pero mantener los precios. Entonces, claro, el consumidor no nota en su bolsillo la subida de precios del mercado mayorista. Y recientemente se ha anunciado que se va a ampliar a 2023, pero para que la gente note de verdad el cambio y la subida de precios, la intención es aumentar un 15% el coste de las tarifas, tanto la regulada para la electricidad como la regulada para el gas, a partir de 2023. Macron, al llegar al poder en 2017, dijo que una de sus líneas rojas era no subir impuestos de forma general. ¿Cómo compensar la deuda entonces? Y aquí es cuando hay que hablar de las reformas que vienen, porque si su línea roja es no subir impuestos, pues de algún lado, sí, bueno, estamos diciendo, sorber y absolver al mismo tiempo no es posible. Sí, porque reducir partidas del presupuesto es muy difícil, reducir gastos sociales es muy difícil, educación, el tema militar. La situación en Europa exige más inversiones. Y ahí llega la agenda de reformas. Y llega la agenda de reformas con la reforma de las pensiones, que es el gran asunto de los próximos meses. ¿Creen que la reforma de las pensiones es lo que va a marcar el segundo quinquenio de Macron? Es, digamos, lo que va a definir el éxito o el fracaso, incluso la historia de lo que ha sido una presidencia? ¿Tanto? Sí. ¿Podríamos decir tanto? Pues ya fracasó durante el primer quinquenio, no logró hacerla. Y era una de sus reformas estrellas, lo que llaman aquí la madre de todas las reformas. Entonces, si no lo consigue esta vez, yo creo que sí que sería un fracaso para él, porque los franceses se empeñan en que no quieren trabajar más allá de los 62 años, pero se necesita, cada vez la gente vive más tiempo, hay menos niños y alguien tiene que pagar esas pensiones por lo que tienen que trabajar más tiempo, que es lo que quiere Macron hacer, pero bueno, ya veremos si lo consigue o no esta vez. Muchos de los que nos ven y nos escuchan seguramente se pregunten por qué tanta resistencia en un país como Francia si tiene la edad de jubilación más baja de la Unión Europea. ¿Qué les podríamos responder sociológicamente? Realmente es sorprendente que aquí en Francia haya esta resistencia cuando países económicamente más potentes como Alemania pues la están haciendo, la ha hecho Italia, la han hecho los países escandinavos, España. Pero yo creo que en este país realmente hay todavía una filosofía en ciertas capas de la sociedad, ¿no?, que se vive poco como los años 70 o 80, donde se espera mucho del Estado. Es realmente paradójico porque es muy necesario hacerlo, pero hay una resistencia social muy fuerte y coincido con lo que decía Beatriz, que si Macron no consigue llevarlo adelante, quedará su presidencia habrá, por motivos que no son culpa suya, como la pandemia o ahora la guerra, pero quedará muy descafeinada, ¿no? Sin el gran presidente transformador, al final no habrá conseguido prácticamente ningún cambio significativo en la sociedad de este país. Es decir, que se juega un poco su legado. Ya no es, su reelección no se la juega, pero sí se juega su legado como presidente de la República. Cosa que para él seguramente sea muy importante. En el caso de Macron, de mirar cómo pasa a la historia.
Lo que está claro que tampoco son las mismas las condiciones en las que él presentaba su reforma de las pensiones en el primer quinquenio, cuando hubo también el estallido de los chalecos amarillos, que una legitimidad que ahora acaba de pasar por las urnas y la gente sabía que había una reforma de las pensiones. ¿Cómo lo ven? También del otro lado no tiene la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional, ¿cierto es? Sí, bueno, pienso que aquí siempre es difícil hacer cualquier tipo de reforma. Y los franceses se resisten bastante y les encanta protestar por cualquier cosa. El cliché es cierto, ojo. Sí, bastante cierto. Y entonces, no sé, ya veremos a ver cómo lo consigue hacer. Ahora ha amenazado con disolver la Asamblea Nacional. Veremos un poco, a ver, es un poco un juego también político, ¿no? A ver quién es el más fuerte, quién consigue hacerlo. Ya veremos al final qué pasa, ¿no? Yo creo que también en la discusión, o sea, yo creo que la discusión de la reforma de las pensiones tendría que ir en paralelo a un debate sincero sobre la inmigración. Es decir, yo creo que las dos cosas van un poco de la mano. O sea, Francia, como otros países de Europa, necesita mucha mano de obra para muchos sectores. El sistema de pensiones se hará sostenible, evidentemente, si la gente trabaja más, pero si hay más personas cotizando. Entonces ahí entra lo de la inmigración, que es un tema explosivo en este país, propicio al populismo, pero que deberían ser valientes, suficientemente valientes para abordar, que habría que traer inmigración controlada, selectiva y aumentar la población activa, y eso sería contribuiría a sostener el sistema de pensiones. Y ese debate no se hace. Y todo esto en un contexto, bueno, pues de crisis energética. De forma general, el fenómeno de la crisis energética es más grave cuanto más dependencia energética padece un país. Eso lo estamos viendo claramente estos días. Yago, ¿esta crisis va a establecer un antes y un después en la importancia de ser autosuficientes, como la COVID lo fue en otros temas? Quizá esa es la gran enseñanza que vamos a sacar de esta crisis. Hombre, sin duda, un problema, y el mayor problema es la dependencia que teníamos del gas ruso. Había países como Polonia que dependía exclusivamente, o de los bálticos. En el caso de Francia no ha pasado con el gas, pero pasa a nivel eléctrico con las nucleares. Y nos estamos dando cuenta, como han dicho los estudiantes, que tener la mitad de la flota parada, o sea, te puede pasar, no es una cosa, no es una locura. ¿Y qué haces? Entonces, es verdad que ahora los planes de la Comisión y también de todos los Estados miembros van por una línea de diversificar del suministro para tener una seguridad del mismo, y al mismo tiempo invertir mucho en energías renovables, que al final las energías renovables te permiten ser autosuficiente, porque tú produces la electricidad y no dependes de terceros. Podemos entrar luego en el debate de la compra de los paneles, de problemas de tierras raras, de la cadena de suministro. Pero una vez que tú lo tienes instalado, ya no dependes de terceros. Entonces, se va por la línea de tener independencia energética, de producción propia de electricidad con renovables, y también de diversificar lo que no podemos producir nosotros. Oye, por cierto, Eusebio, estos días hablar de plan de sobriedad es todo el rato. Hablamos de planes de sobriedad, austeridad, ahorro energético. ¿Ha tenido que llegar Putin con su guerra para plantearnos toda esta realidad? Y en cambio llevamos tantos años hablando ya de calentamiento climático. ¿No tenéis la sensación de que ha tenido que llegar una explosión, algo, una chispa que encienda todo este debate cuando debería haber sido normal estar hablando de esto? Sí, pero lamentablemente el ser humano estamos acostumbrados en Occidente a un ritmo de vida, a un estilo de vida que cuesta mucho de cambiar, ¿no? Es decir, no es la primera crisis que hay. O sea, hubo la crisis en los años 70, cuando el shock petrolero, que, en fin, yo me acuerdo, porque tengo edad para acordarme, que en Estados Unidos pues se prohibió la circulación por las autopistas cuando Carter era presidente, una cosa inaudita en un país como Estados Unidos, ¿no? Pero se sintió la necesidad de tomar medidas drásticas, pero después los precios se regularizaron y ya la vida continuó normal. Yo creo que existe el peligro de que ahora, con la crisis de Ucrania, quizás, ojalá, la guerra dure poco, haya algún tipo de cambio en Rusia y vuelva el flujo de gas y aquí no ha pasado nada. Y es verdad que por otros motivos medioambientales, tendrían que tomarse medidas y una concienciación profunda de la gente. Vea.
Sí, el otro día estuve acompañando a unos jóvenes aquí en París que se dedican a apagar los escaparates de las tiendas que se quedan encendidos durante la noche. Y uno de ellos me decía, es que claro, nos hemos acostumbrado a ver todos los escaparates encendidos durante la noche, pero ¿quién va a ver esos escaparates de 1 a las 6 de la mañana? ¿Quién los ve? Pero para esa generación, o para nosotros incluso, que hemos crecido así, nos parece normal, ¿no? Entonces, son cosas así que... Dentro de unos años diremos qué burradas hacíamos, ¿verdad? Es como lo de fumar en un interior, Sí. que hasta que no pasa un tiempo y no miras para atrás, y gente de mi generación, pero se podía fumar en una redacción de periodistas, y te quedas como absolutamente absorto, pero y era la normalidad. Seguramente nos pase lo mismo con esto, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que nos daremos cuenta de burradas que cosas que hacemos ahora que decimos, ¿cómo puede ser, no? Como esto de las luces de los escaparates, que es un ejemplo, ¿no? O las bolsas de plástico, ¿no? Sí. que Sí, se las han bolsas. reducido drásticamente. Por suerte hay evoluciones positivas. Sí. Y más allá de la coyuntura actual, Yago, la población mundial alcanzará 8.500 millones en 2030. ¿Pero puede el planeta suministrar la energía necesaria para esto? Las predicciones, de hecho, la Agencia Internacional de la Energía predice que la población crece y el consumo de electricidad y de energía decrece, porque se habla de una magnitud que es intensidad energética, que es la cantidad de energía que consumes por persona. Entonces, estamos abocados a ser más eficientes y consumir menos por persona, porque si consumimos lo mismo que consumimos ahora y encima de una forma no sostenible y no verde, no damos. Pero es verdad que con el escenario existente y los escenarios que presenta tanto la Agencia Internacional de la Energía como el IPCC, es posible llegar a suministrar electricidad de forma sostenible a la población que va a ir aumentando. Por cierto, ¿no hay políticamente, ya para terminar, un cierto aire de optimismo en las cancillerías occidentales respecto a que Putin pueda perder esta guerra? Como si ya estuviéramos cantando victoria en Occidente respecto al final de Putin. ¿Cómo ven el ambiente? Es muy interesante Francia como observatorio, porque hay muchos inmigrantes, refugiados, intelectuales. Y yo estoy detectando una cierta euforia los últimos días por los avances de Ucrania, por este caos, rendiciones del ejército ruso. Quizás sea prematuro o quizás no. Yo creo que existe la posibilidad de que algo ocurra en los próximas semanas o meses que cambie por completo esta ecuación. Podría ser, pero... Y sobre todo por lo impensable que puede ser cualquier gesto de Putin, porque... O que se complique más todavía. Que se complique más. Y la amenaza nuclear, hablar tanto de la amenaza nuclear, que es una cosa muy, muy gorda, pero claro, lo que pasa por la cabeza de Putin... Solo lo sabe Putin. Pues muchísimas gracias, Yago, Beatriz, Eusebio, ha sido un placer tenerles hoy en el programa. Llegamos al final, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Muchísimas gracias.